El increíble momento en que un vino de $10,000 transformó la cena familiar para siempre. La casa de Javier estaba impregnada de un aroma familiar, un recordatorio de cada Navidad pasada. La antigua cocina, donde su madre había cocinado innumerables platillos, parecía vibrar con un eco de risas y recuerdos. Pero esta vez, la nostalgia era un amigo y un enemigo. Los últimos meses habían sido una batalla constante, el negocio familiar había cerrado, y la crisis económica calaba tan hondo que cada rincón de la casa parecía contar una historia de sacrificio. Al preparar la cena, Javier sentía la profunda mezcla entre la esperanza y la tristeza, la alegría de estar en familia y el peso de la realidad que los oprimía. Justo cuando la cena comenzaba, en medio de risas y anécdotas, llegó un mensaje. Era un paquete de su mentor, un renombrado agrónomo. Al abrirlo, en sus manos se posó una elegante botella de vino valorada en $10,000, un regalo inesperado que lo dejó sin aliento. Miró a su familia, su madre sonriente, su hermana emocionada y su abuelo con esa chispa en los ojos que decía que aún había vida. Pero algo se revolvía dentro de él. ¿Cómo podría mostrarles un vino tan caro? Su educación estaba grabada a fuego en su mente. La humildad es la verdadera riqueza. Pero también sabía que ese regalo era un reconocimiento a su esfuerzo, una señal de que su mentor creía en su potencial. Las voces de su infancia resonaban. Siempre hay que recordar de dónde venimos. La alegría del momento se mezclaba con el malestar. Sostenía la botella y sentía la lucha interna, una batalla de valores que lo desnudaba. Un vino de $10,000 era un símbolo de éxito, pero en su caso también podía ser una marca de arrogancia. Se sintió atrapado entre el deseo de celebrar y el temor de que su familia no comprendiera su decisión. Mientras sus padres, incapaces de darse cuenta de la tormenta que crecía en su pecho, hablaban de cómo construir un futuro con esfuerzo, Javier pensó en lo que realmente significaba ese vino. La cena avanzaba y Javier sentía la opresión en su pecho. Cada sorbo de agua eran lápices que borraban la posibilidad de abrir aquel regalo. ¿Acaso arriesgaba su historia familiar con un gesto que podría hacerlos sentir inadecuados? En cada bocado, en cada mirada compartida, el dilema se hacía más fuerte. Su mente aceleraba. ¿Y si abro el vino? ¿Y si no lo hago? Esa tensión lo mantenía en un estado de nerviosismo, sus manos sudaban y su mirada se perdía en la botella. Como un estallido, ocurrió. Él mismo vio que el ambiente se había transformado, como si un viejo recuerdo reviviera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier se encontraba en el centro de ese torbellino emocional. Al alzar la botella, el sonido del corcho al salir resonó como un cañón en la noche. Miradas se volcaron hacia él. La atmósfera cambió. Su corazón latía en descontrol mientras servía el vino, un aroma que parecía contener promesas y temores. Cada gota en la copa era un camino que se bifurcaba. Cada sorbo simbolizaba un diálogo no verbal. El futuro se perfilaba en el aire como un eco titilante. ¿Estaba abriendo la puerta a una nueva historia o solo desgastando la narrativa que habían tejido como familia? Javier miraba a su familia. Sus rostros destilaban emoción y al mismo tiempo un matiz de duda. La velada había mutado en un campo de batalla interno, un tira y afloja de lo que es y lo que podría ser. El vino, para muchos, podría ser una celebración, pero para él era el inicio de un dilema que lo llevaría a cuestionar no solo su lugar en la mesa, sino también su identidad. ¿Abrí una botella o quizás una caja de Pandora? Se cuestionó en su mente. Así, entre risas y tensiones, la noche prometía seguir su rumbo impredecible, mientras el peso de la decisión lo aplastaba. La luz suave del comedor iluminaba las copas y los rostros expectantes. Javier sentía una presión en su pecho, como si la atmósfera lo empujara hacia un abismo de inseguridades.
La botella del vino de $10,000 había tomado vida propia en el centro de la mesa, desatando una cacofonía de emociones y deseos en su mente. Cada mirada hacia él parecía expandir el peso de su decisión, convirtiéndose en un eco de su lucha interna. El primer sorbo que llevó a sus labios fue un acto reflejo, automático y casi inconsciente. El líquido tinto danzó en su paladar, y Javier se dio cuenta de que este no era solo vino. Era un remanso de oportunidades, una pista de lo que podría llegar a ser si se permitía mirar más allá del miedo. Sus pensamientos comenzaron a fluir como el vino, desbordándose en un torrente reflexivo. ¿Por qué había temido tanto a este momento? ¿Acaso tan solo al abrir esa botella había comenzado a desprenderse de la sombra de la modestia en la que siempre había vivido? Mientras pasaba las copas a su familia, observó los rostros de su madre y su hermana. Sus ojos brillaban con curiosidad y alegría. Por un momento, la tensión pareció disolverse, dejando espacio para el disfrute colectivo. Javier comprendió que su familia no lo juzgaría por el valor del vino, sino por cómo lo compartía. Era un símbolo de celebración, un acto de fe en las posibilidades, que aún se abrían ante ellos a pesar de las adversidades. «Esto es sensacional», comentó su hermana, sin poder contener la emoción. Su risa se esparció en la habitación y de repente la carga que él sentía parecía dispersarse en el aire. Cada palabra resonaba, empujándolo a cuestionar su propia percepción de la riqueza y el éxito. Javier se esforzó por articular sus pensamientos, al tiempo que una frase de su mentor surge en su memoria. El valor real de algo se mide por el significado que le damos. Sin embargo, las dudas persistían. El desafío no solo era interno, ahora sentía la presión de establecer un modelo a seguir para su hermana, de demostrar que los fracasos podían transformarse en victorias. En su mente se dibujaban fantasmas del pasado, las noches sin dormir, el sinsabor de las decisiones difíciles que había tomado, el cierre del negocio familiar, el peso de las expectativas no cumplidas, todo parecían asomarse al borde de su conciencia. «Este vino tiene una historia», dijo finalmente sintiéndose capaz de compartir su experiencia. «Es un homenaje a todos nosotros, a nuestras luchas y a lo que hemos enfrentado, pero también es la celebración de lo que podemos llegar a ser». Su voz, aunque temblorosa, resonó con sinceridad. Las miradas de su familia se volvieron más intensas, como si quisieran absorber cada palabra. Javier, en ese instante, en medio de la conexión profunda de su familia, empezó a darse cuenta de que se encontraba en un punto de inflexión. La historia que había estado contando en su mente, la de una resolución estática y un futuro incierto, comenzaba a transformarse en una narrativa activa, llena de potencial y de alternativas. La cena continuó entre anécdotas, risas y brindis, mientras Javier se comprometía a forjar su propio destino y a reinventar la percepción de su vida profesional. La mesa, aunque repleta de platos, también se había llenado de nuevas aspiraciones y un sentido renovado de propósito. Pero, mientras la noche avanzaba, un mensaje en su teléfono lo sacudió de su ensueño. Era un correo electrónico de una empresa prominente en la industria agrícola, solicitando una reunión. Javier sintió que el pulso de la historia que había estado construyendo se intensificaba. Este era un momento crítico, la oportunidad que había deseado por tanto tiempo, pero también una prueba de lo que había decidido dejar atrás. ¿Estás listo para dar el siguiente paso?, se preguntó a sí mismo, sintiendo cómo la claridad y el miedo se entrelazaban de nuevo en su mente. La decisión de aceptar la oferta significaba un cambio radical, una nueva dirección que desafiaría no solo su identidad, sino también su relación con lo que él pensaba que debía ser un éxito. La noche se deslizaba hacia el final, pero la incertidumbre lo abrazaba con un nuevo fervor. El momento de la verdad estaba cerca, y Javier debía confrontar no solo las oportunidades externas, sino también sus miedos internos. ¿Sería capaz de aceptar el reto que lo esperaba? La respuesta parecía tan escurridiza como la última gota de vino en su copa, y en ese instante supo que su viaje apenas comenzaba. El sol de la mañana siguiente se filtraba por la ventana, trayendo consigo una mezcla de brisa fresca y una sensación de expectativa que invadía la habitación de Javier.
Se sentó al borde de la cama, sintiendo la inquietud danzar en su interior como una mariposa atrapada. Había dormido poco la noche anterior, cada giro en la cama lo había dejado más angustiado. El correo que había recibido seguía resonando en su mente, como un canto insistente que le recordaba una decisión crítica que debía tomar. Su mente pululaba con posibilidades. La oferta de la empresa agrícola no solo representaba un ascenso en su carrera profesional, era una puerta abierta a un mundo que siempre había considerado distante. Sin embargo, cada vez que pensaba en esa oportunidad, un torrente de miedos emergía a la superficie. ¿Qué pasaría si fracasaba de nuevo? ¿Qué diría su familia? Esa última pregunta se aferraba a él con más fuerza que las demás. Se había convertido en su balanza, pesando cada decisión que tomaba. Mientras se preparaba, Javier se miró en el espejo. El reflejo le devolvía una imagen de incertidumbre. Un joven ansioso, vestido de forma sencilla, que aún no había encontrado su lugar en una industria tan competitiva. Se preguntó si podría convertirse en lo que esa empresa y su familia esperaban de él, un líder capaz de cambiar el rumbo de su vida y de los que lo rodeaban. Salió de casa con una decisión apremiante. Caminó hacia el café que había elegido para la reunión. El aroma del café recién hecho le llenó los pulmones, pero su mente permanecía atrapada en consideraciones más profundas. La idea de avanzar en su carrera era seductora, pero también conllevaba un riesgo que lo paralizaba. Mientras aguardaba en una mesa, recordó las palabras de su mentor sobre la necesidad de afrontar los miedos. El éxito no se mide por la ausencia de fracasos, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída, le había dicho. Esa lección ahora resonaba con más fuerza que nunca. Cuando el gerente de la empresa llegó, Javier se sintió vacilante. Era un hombre de trato directo, expresivo y con una seguridad que contrastaba con su propia timidez. El diálogo comenzó con la típica charla sobre el mercado agrícola, pero Javier se obligó a sostener la mirada del otro. Cada vez que dudaba, se recordaba a sí mismo que allí estaba, no solo en busca de una oportunidad, sino para validar su propio valor. La conversación pronto se tornó más profunda. Hablaban no solo de números y estadísticas, sino de la pasión por el sector y el deseo de innovar. Presto a esa oportunidad, Javier comenzó a hablar de su experiencia en la pequeña agricultura familiar, de los desafíos que enfrentó y de cómo cada obstáculo le había enseñado a buscar soluciones. Sus palabras fluyeron con una autenticidad que lo sorprendió a sí mismo. Era un momento revelador. Cada duda se transformaba en una fortaleza, cada fracaso en un paso hacia adelante. Sin embargo, antes de que la reunión culminara, la voz de su yo interior interrumpió con claridad. Aquel deseo de encajar, de conformarse a las expectativas de los demás, necesitaba ser sometido a juicio. ¿Realmente quieres esto? ¿O es solo lo que crees que debes querer? Resonó en su mente. Salió del café con más preguntas que respuestas, aún sin una decisión clara, pero con una idea inquietante en su mente. Este no era solo un momento profesional, era una oportunidad de reconfigurarse, de redefinir lo que el éxito significaba para él. Mientras se alejaba, el eco de la reunión lo acompañaba y la certeza de que tenía que responder a sus propios miedos y aspiraciones crecía, pulsando con fuerza en su interior. Como si el universo conspirara, un mensaje de texto llegó a su móvil. «Te espero aquí, Javier, para continuar lo que comenzamos», firmaba su antiguo socio de la tienda familiar, quien había estado al tanto de sus pasos. ¿Volver a unir fuerzas o afrontar la nueva oportunidad? Ahora la decisión parecía aún más compleja. La intersección de su pasado con su futuro lo retaba como nunca antes. En ese momento, Javier comprendió que no solo estaba ante una elección profesional, sino ante la oportunidad de modelar no solo su vida, sino la del legado familiar que tanto amaba. ¿Sería capaz de elegir su propio camino sin mirar atrás, sin anclarse a lo conocido? La respuesta se ocultaba bajo la superficie de su creciente determinación. Lo que vino a continuación, posiblemente, cambiaría su vida para siempre. Javier caminó hacia su coche, la mente aún atormentada por las palabras de su antiguo socio, quien evocaba recuerdos de tiempos no tan lejanos pero significativos.
La tienda familiar había sido su refugio, un lugar donde aprendió no solo a manejar productos, sino también a relacionarse con personas de diferentes fondos, a resolver conflictos y a encontrar soluciones creativas en momentos de crisis. Sin embargo, esa parte de su vida también representaba un capítulo cerrado, un legado que parecía un peso más que una herencia. Mientras conducía, miró por la ventanilla. Las calles urbanas y familiares se deslizaban, recordándole la vida que había dejado atrás al perseguir nuevas oportunidades. Sin embargo, algo había cambiado en él. Esa sensación de estar atrapado había empezado a transformarse en una chispa de determinación. No deseaba permanecer en un ciclo de confort que no añadía valor a su vida. Se dio cuenta de que la oferta del gerente de la empresa agrícola no era solo un carat de oro brillante, sino un giro significativo en su narrativa personal. Se sintió como un artista frente a un lienzo en blanco. Se detuvo en un semáforo y su mente siguió regresando a lo que su mentor le había enseñado. Había interiorizado que crecer demandaba abordar los miedos, no huir de ellos. Sin embargo, la oferta de su antiguo socio lo hizo dudar. Las preguntas se acumulaban como nubes sobre su cabeza. ¿Qué significaba realmente el éxito si no podía alinearlo con quien era en esencia? Este dilema, sentía, era la última etapa de una travesía de autodescubrimiento. A medida que el semáforo se ponía en verde, Javier tomó una decisión. Daría un paso hacia adelante. Se recordó a sí mismo la celebración por la que tanto había esperado. La familia siempre había sido un pilar, pero él debía aprender a forjar su propio camino. Invirtió una mirada reflexiva en su futuro, anhelando en consecuencia la creación de algo que no solo lo beneficiara a él, sino también a los suyos. Pasó la siguiente hora planeando. Con el portátil abierto frente a él, comenzó a escribir un esquema de ideas sobre cómo podría unir su experiencia familiar con la nueva oportunidad en la empresa agrícola. La idea de lanzar un proyecto que combinara la innovación agraria con prácticas sostenibles comenzaron a brotar con fuerza. Cada letra escrita se tornaba en una afirmación de que podía ser el arquitecto de su propio destino. Sin embargo, la incertidumbre no se desvanecía del todo. Su teléfono sonó y, al ver que era su antiguo socio, experimentó una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Voy a ofrecer mis ideas o simplemente me voy a dejar arrastrar por lo que los otros esperan de mí? Se cuestionó intrigado. La decisión que tomaría en la próxima hora no solo podría desterrar las sombras de su pasado, sino que revelaría el tipo de hombre en el que aspiraba a convertirse. Mientras tanto, su mente se llenaba de imágenes del legado familiar, los dulces aromas del vino casero que olfateaba en la tienda, el esfuerzo de su madre cuidando la tradición familiar. Esa conexión era profunda hasta el punto de que Javier comprendía que seguir ignorándola significaba fragmentar su identidad. En ese instante de reflexión se dio cuenta de que tenía que fusionar su pasado con su futuro, no como una carga, sino como un punto de partida. Con el corazón latiendo intensamente, Javier decidió que iba a reunirse con su antiguo socio, pero con una visión diferente. Se levantaría con la intención de presentar lo que había planeado. Defendería su nuevo proyecto con el mismo fervor que su familia había invertido en su legado. En su mente resonaban las palabras de su mentor. Las decisiones complejas son a menudo las más significativas. Con firmeza, se dirigió hacia el café donde se encontrarían. Sabía que estaba a punto de enfrentar más que una simple negociación. Iba a entrar en un baile transformador en el que caminaría hacia su destino, cargando tanto la historia de su familia como el futuro que deseaba construir. El café estaba lleno, la atmósfera vibrante contenía sus propios ecos de incertidumbre y posibilidad. Sin embargo, antes de entrar, Javier sintió que el tiempo se detuvo. Un destello de duda lo atravesó. ¿Qué tal si sus ideas no eran suficientes? ¿Y si se sentía atrapado entre dos mundos que se negaban a fusionarse? Con el pulso acelerado y la respiración aspirando determinación, cruzó el umbral. Esta vez no solo buscaba una oportunidad, buscaba autenticidad. Lo que vendría después no solo definiría su carrera, sino que reconfiguraría el significado de pertenencia en su vida. ¿Sería realmente capaz de dar un giro radical? La respuesta se asomaba en la línea difusa de su futuro, lista para ser revelada. El aroma del café llenaba el aire mientras Javier se sentaba en una mesa apartada, un rincón que le ofrecía la oportunidad de observar lo que le rodeaba antes de que comenzara el encuentro.
El murmullo constante de conversaciones y risas a su alrededor se sentía como una metáfora de su propio dilema, un sinfín de posibilidades que competían por su atención, pero que al mismo tiempo hacían eco de la soledad que había sentido en su viaje. Mientras esperaba, sacó su portátil y revisó las notas que había elaborado con tanto cuidado la noche anterior. Las ideas fluían de su mente, cada una más elaborada que la anterior. A medida que estructuraba su propuesta, su corazón se llenaba de una nueva esperanza. Sentía que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su futuro. Las prácticas sostenibles que había imaginado no eran simplemente innovadoras, eran un intento de redimir su pasado y hacer un impacto significativo en la comunidad agrícola. Sin embargo, una sombra de duda lo asaltó de nuevo. Concentrarse en el futuro parecía más fácil que confrontar los lazos que lo ataban a su antiguo socio. ¿De verdad podía vender esta idea, o todo era un sueño de algo que nunca podría materializarse? La llegada de su antiguo socio le interrumpió la reflexión. La sonrisa aduladora que le dedicó Javier encubría un torrente de pensamientos contradictorios. «El viejo Javier está de vuelta», pensó con ironía. En lugar de sentirse cómodo al abordar el tema de su proyecto, la presencia de su antiguo socio le hacía preguntarse si su nuevo camino resonaba auténticamente incluso en el entorno que solía conocer tan bien. Comenzaron a charlar sobre trivialidades, un juego de palabras que ocultaba la verdadera naturaleza de sus intenciones. Era un intento nervioso de evitar la fricción que podría surgir al presentar sus planes. Sin embargo, Javier no podía seguir posponiendo el inevitable momento de la verdad. Era el instante de demostrar que la experiencia adquirida en la tienda familiar podía ser la llave para abrir nuevas puertas. Con una respiración profunda, decidió que no podía escatimar en sinceridad. «He estado trabajando en algo que creo que puede beneficiar a ambos», empezó, dejando que su voz temblara ligeramente al proyectar la imagen de un hombre que había hecho las paces con su historia. Comenzó a explicarle su idea de innovar en el campo agrícola con un enfoque en prácticas que respeten el medio ambiente. Mientras hablaba, observó la reacción de su socio. Al principio, había una curiosidad, genuina reflejada en sus ojos, pero luego notó el ligero fruncimiento de su ceño. La incomodidad que se había instalado era palpable en el aire. Javier se sintió vulnerable, un niño que había vuelto a mostrar sus cicatrices. Quizás no es el momento, después de todo, se dijo a sí mismo preguntándose si había cometido un error al ser tan audaz. Pero en el fondo, Javier sabía que este era su momento de probar su valía. Había llegado a comprender que no solo era el legado familiar lo que lo definía, sino cómo elegía enfrentarlo. La conversación se tornó más tensa cuando su socio comenzó a plantear dudas sobre la viabilidad de su idea. «No estoy seguro de que esto funcione con el modelo de negocio actual», dijo, desafiando su planteamiento. En esos momentos de oposición, algo en Javier se transformó. La inseguridad que había sentido antes de entrar al café se convirtió en determinación. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para defender su visión. «No se trata solo de negocios, se trata de crear un impacto real, de honrar a mi familia y al legado que me dejaron», replicó, sintiendo que cada palabra era un paso firme hacia su futuro. La tensión entre ellos aumentaba y Javier se dio cuenta de que había más en juego que solo su proyecto. Estaba en una batalla por su identidad, por el derecho de actuar conforme a lo que él creía. La pregunta que surgía en su mente era clara: ¿podría mantener su auténtica voz y al mismo tiempo superar las expectativas ajenas? Con cada palabra intercambiada, la cena se había convertido en un campo de ideales. Sentía que el fin de esta discusión no sería simplemente una decisión comercial, sino una declaración de su transformación personal. ¿Sería capaz de mantener su posición firme o se vería forzado a ceder a la presión del entorno conocido? Mientras la conversación continuaba, Javier se dio cuenta de que no solo estaba buscando apoyo, estaba forjando su lugar en el mundo que anhelaba construir. El desafío que enfrentaba era claro: o bien encajaba en lo que otros esperaban de él, o desafiaba esas expectativas de una vez por todas. La resolución de su encuentro estaba cerca, con cada palabra resonando como un tambor en su mente, mientras la atmósfera del café se cargaba de anticipación pura.
Lo que venga no solo definirá nuestro futuro, sino que marcará el inicio de mi verdadero viaje, pensó impulsado por su determinación, mientras la conversación se encaminaba a un clímax inevitable. ¿Sería ese momento el principio de una nueva era para Javier o la confirmación de sus miedos más profundos? La respuesta estaba a punto de revelarse. La conversación se tornó crucial. Javier sentía el peso de cada palabra que intercambiaban. Su antiguo socio, con su mirada escéptica y su postura defensiva, se oponía a todo lo que él proponía. Era frustrante, había trabajado demasiado, no solo por sí mismo, sino también por aquellos que creían en su visión. Sin embargo, estaba claro que el camino no sería fácil. ¿Y si en lugar de pensar en términos de costes, evaluáramos el potencial de un futuro sostenible? Preguntó Javier, su voz más firme pero con un matiz de vulnerabilidad que resonaba en el aire. A pesar de la incomodidad, había una chispa de determinación ardiendo en su interior. Sabía que tenía que ir más allá de las cifras y presentar su propuesta como una oportunidad real de cambio. Su socio lo miraba con incredulidad, como si Javier hubiera salido de un sueño. Se percibía la lucha interna en su rostro entre la lógica empresarial y el deseo de apoyar a alguien a quien había conocido por tanto tiempo. Era el momento de presentar datos concretos. En este segundo intento, sin permitir que la traición de dudas lo abrumara, mostró algunas estadísticas sobre el aumento de la demanda de productos agrícolas sostenibles. Sentía la adrenalina mientras argumentaba con pasión. Esto no es solo una idea, es el futuro de nuestra agricultura, continuó, cada vez más seguro de sus convicciones. Si no nos adaptamos, quedaremos obsoletos. Sin embargo, la respuesta de su socio fue más fría de lo que esperaba. Javier, las estadísticas son solo números, y los números no alimentan familias. Necesitamos estabilidad, no sueños. Esa frase caló hondo. A pesar de las aclamaciones sobre su valía, la sola insinuación de que sus aspiraciones eran frágiles lo golpeó. La tensión se expandía, creando un espacio palpable entre ellos. Un espacio que Javier se resistía a permitir. No puedo aceptar eso. Si no arriesgamos, simplemente seremos lo que siempre hemos sido, una sombra del pasado, replicó, su voz firme, resonando con la claridad de su legado familiar. Así, la conversación pasó de un mero intercambio a un debate intenso, donde ambos hombres estaban atrapados en un ecosistema de emociones y decisiones. La certeza de Javier chocaba con la tradición conservadora de su socio, y se dio cuenta de que no se trataba solo del proyecto, sino de una búsqueda más profunda de quién era y quién quería convertirse. Mientras el reloj avanzaba y las luces del café se atenuaban, la presión aumentaba. Miró hacia afuera, donde el horizonte de la ciudad se desvanecía con la caída de la tarde. Al regresar su mirada, pudo leer la frustración en los ojos de su socio, y eso lo llenó de una determinación renovada. Era el momento de una revelación. No solo quería convencerlo, necesitaba influir en él. Lo que pretendemos no solo se gesta en el papel, somos parte de algo más grande, comenzó a argumentar, utilizando cada fibra de su ser para conectar emocionalmente con su interlocutor. Compartió historias de agricultores que habían cambiado sus vidas a través de prácticas sostenibles, transformándolos de clientes comunes a defensores de un futuro esperanzador. En ese instante, mientras Javier compartía visiones y experiencias, se dio cuenta de que su antiguo socio también necesitaba ser parte de esta narración. Había que darle un porqué. Motivo para moverse, una razón para unirse a su causa. Las palabras fluyeron y sus manos decididamente se gesticularon mientras su visión se volvía más grande que la disputa en la que se había sumido. La respuesta estaba al borde. ¿Lograría penetrar en el corazón de su socio o se quedaría atrapado en el ciclo de desconfianza y miedo al cambio? Mientras la conversación se calentaba, Javier entendió que lo que realmente estaba en juego era su capacidad para inspirar, para unir y sobre todo para definir su futuro. La lucha no era solo con un antiguo socio, sino con las limitaciones de la mentalidad tradicional. En su búsqueda por un impacto real, Javier había empezado a transformar no solo su visión, sino también su propia identidad. Pero la respuesta de su socio estaba próxima, y con ello, el verdadero clímax de su encuentro.
Las miradas se encontraron en un silencio denso, un silencio que prometía el desenlace de un capítulo que había estado forjando por mucho tiempo. Lo que estaba a punto de suceder podría cambiar el rumbo de su viaje para siempre. La tensión entre Javier y su socio llenaba el aire como un peso insostenible. La habitación parecía reducirse a un espacio donde solo existían sus voces, y era en ese silencio cargado donde todo estaba a punto de cambiar. La mirada de su socio, que había estado tan cerrada, comenzó a ceder, pero Javier sabía que debía ser más persuasivo. La clave no era solo convencerlo a través de datos, sino tocar algo más profundo, el sentido de pertenencia al futuro que ambos estaban construyendo. «Escucha», comenzó Javier, intentando calmar la tempestad de su propio corazón. «No solo se trata de números o estabilidad momentánea, se trata de un legado». Las palabras resonaban en su mente intentando establecer un puente hacia su socio. Se dio cuenta de que siempre había existido un anhelo compartido por la evolución, aunque uno de ellos había sucumbido al miedo al cambio. La mente de Javier navegaba a viveza, las tácticas derivaban de su deseo de conectar. Recordó las veces que habían planeado juntos, las metas trazadas con optimismo. Aquellos momentos de complicidad en el pasado le recordaron que el verdadero desafío no estaba en la propuesta, sino en revivir la unión que los había llevado a soñar grande desde el comienzo. «Imagina esto», continuó, su voz ahora un susurro apasionado. «Una comunidad de agricultores que no solo sobrevive, sino que prospera. Propiedad en lugar de dependencia. No se trata de crear un cambio por el cambio mismo, se trata de redibujar el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos». Esto resonaba con Javier y deseaba que su socio pudiera sentir esa misma urgencia. Su socio inclinó la cabeza mostrando signos de agotamiento mental. La lucha entre lo convencional y la innovación se materializaba en el rostro de su antiguo amigo. Sin embargo, algo había comenzado a florecer en él, como una chispa de esperanza encendiéndose a través de la añoranza compartida por un futuro mejor. Pero para Javier, cada segundo que pasaba era una carga. No podía dejar que el tiempo se deslizara sin más. Finalmente, su socio rompió el silencio. «Sabes que siempre he creído en ti, pero hay un abismo entre tu visión y la realidad actual», dijo, su tono mostrando vulnerabilidad. «El miedo a lo desconocido puede ser paralizante. ¿Cómo podemos dar ese salto sin más?» Ese fue el momento. Todo lo que había hecho, cada estadística compartida y cada historia contada, se tornó en un solo impulso. «Es un riesgo necesario, hay que arriesgarse a construir el camino», afirmó Javier con una determinación renovada. En su interior sentía que había entrado en un nuevo umbral de liderazgo, uno que lo empoderaba para ser el agente del cambio que tanto anhelaba. Mientras su socio ponderaba la idea, Javier se permitió un momento de reflexión. Había crecido en confianza, descubriendo que su capacidad para inspirar era la batalla más importante que había librado. No solo era un proyecto, era la validación de su propia visión sobre el impacto que podía generar en el mundo. El futuro que había profetizado estaba de repente al alcance. Pero antes de que pudiera dibujar la siguiente etapa en esta travesía, su socio soltó una pregunta que lo paralizó. «¿Y si fracasamos? ¿Qué pasará con todos nosotros?» Javier sintió que su corazón se aceleraba. Esa pregunta lo interrogó no solo a él, sino a la esencia misma de su ambición. ¿Estaba preparado para los fracasos, las adversidades, las reacciones inesperadas de aquellos que seguían su visión? La vida estaba formada de riesgos, pero ninguno tan potentemente confrontador como este. El momento había llegado, donde cada decisión y cada error se convertían en peldaños hacia el crecimiento personal. Mientras las luces del café parpadeaban, Javier miró a su socio a los ojos. La verdadera pregunta es, ¿qué significaría para nosotros el éxito? La incertidumbre se cernía sobre ellos, un eco de posibilidades abiertas. Lo que estaba en juego no solo era el futuro de un proyecto, era el futuro de Javier, y ambos sabían que el camino que eligieran definiría no solo sus carreras, sino sus identidades. Con el peso de una pregunta refractada en el aire, Javier se dio cuenta de que la decisión estaba más cerca de la resolución personal que de la empresarial. Quería avanzar, pero la respuesta estaba aún por revelarse.
¿Apostaría su socio por un futuro incierto o permanecería anclado a la seguridad del pasado? En ese momento, el cierre del capítulo no prometía un desenlace fácil, sino una profunda introspección y el desafío de un nuevo comienzo. Javier sintió que la atmósfera se tornaba densa, como un sablazo. El silencio que había seguido a la pregunta de su socio no era simplemente una pausa, era un grito de advertencia que resonaba en su mente. El miedo podía ser un monstruo paralizante, pero también una poderosa fuerza motriz si se direccionaba adecuadamente. Consciente de que cada palabra contaba, decidió confrontar esa incertidumbre de frente. Fracasaremos, sí, pero ¿y qué? Cada fracaso es una lección inscrita en el camino hacia el éxito. Las palabras salieron de su boca, pero en su interior Javier se debatía consigo mismo. ¿Realmente creía en esa afirmación? Había arriesgado su reputación, su futuro, y quizás estaba sentado en la cuerda floja. Todo dependía de la decisión que tomaran, y eso lo aterraba. En sus primeras experiencias empresariales, la duda lo había llevado a caminos más seguros. Había preferido refugiarse en la estabilidad, aunque eso significara dejar de lado sus sueños. Recordó la sensación de contar cada centavo en la cuenta de su negocio pasado, cómo cada equivocación podía significar el fin. Sin embargo, ahora, frente al desafío, comprendía que el verdadero riesgo era no arriesgarse en absoluto. Su socio continuaba mirando, y Javier entendió que se enfrentaba a un enemigo subjetivo, el miedo a lo incierto. Pero él ya había sentido la transformación que la valentía podía provocar en alguien. La clave radicaba en instigar un cambio de perspectiva. Hagamos una reunión con el equipo. Que cada uno aporte su visión. Juntos somos más fuertes y quizás esas voces unidas puedan arrojar algo que ninguno de nosotros ha considerado. La idea despertó una nueva chispa en su socio. Aunque no había hablado, la leve inclinación en su cuerpo y el leve brillo en su mirada fueron suficientes. Javier continuó con ahínco, sintiendo cómo sus emociones comenzaban a rebrotar. Cada miembro del equipo puede vislumbrar oportunidades que tal vez nosotros hemos pasado por alto. ¿No te gustaría escucharles? Esa interconexión podría ser lo que necesitamos para dar el gran salto. Con cada palabra, Javier encontraba una nueva chispa en su socio. Aunque no había hablado, la leve inclinación en su cuerpo y el leve brillo en su mirada fueron suficientes. Javier continuó con ahínco, sintiendo cómo sus emociones comenzaban a rebrotar. Cada miembro del equipo puede vislumbrar oportunidades que tal vez hemos pasado por alto. ¿No te gustaría escucharles? Esa interconexión podría ser lo que necesitamos para dar el gran salto. Con cada palabra, Javier encontraba su propio equilibrio. La confianza que una vez le había faltado renacía dentro de él, impulsándolo a ser un líder. Estaba listo para escalar ese abismo entre lo conocido y lo desconocido. Era evidente que su socio también lo sentía. La tensión del café se había transformado en una especie de expectativa esperanzadora. Por primera vez, tal vez, había un camino a seguir. El proceso no sería sencillo, pero el primer paso estaba dado. Mientras el calor de su convicción vibraba a su alrededor, Javier pensaba en qué significaría realmente para él este nuevo camino. Ya no se trataba solo de negocios, se trataba de una manifestación de su esencia, de lo que él representaba. Poco a poco, su mente comenzó a concebir la imagen de un futuro donde las posibilidades se entrelazaban infinitamente. La visión que había compartido con su socio ahora comenzaba a germinar, pero aún había un largo trecho por recorrer. Sus pensamientos se agolpaban. ¿Acaso estaban listos para emprender ese viaje juntos? Cuando Javier finalmente volvió a mirar a su socio, sus ojos estaban llenos de determinación. Estoy dispuesto a dar lo que sea para construir esto, pero necesito que tú también te atrevas a saltar conmigo. El silencio se había transformado en un campo de batalla de ideas. Léser que antes ampliaban su visión, pero el miedo todavía acechaba en la oscuridad. El desafío personal de su socio, reflejado en su propio viaje, se haría evidente al tener que decidir si tomar ese paso hacia lo desconocido.
Mientras la luz se desvanecía en el café, Javier mantuvo su mirada fija en su compañero. Entendamos qué hay en juego. ¿Quiénes seremos si elegimos no avanzar? La pregunta flotaba entre ellos, susceptible de alterar sus vidas por completo. El frío viento de la posibilidad soplaba con fuerza, y Javier sabía que lo que estaba en juego era más que un simple proyecto. Se trataba de su identidad, su valentía y su futuro. La partida estaba a punto de iniciarse, y las decisiones que tomaran en los próximos días marcarían la pauta no solo de su empresa, sino de sus identidades como individuos. Mientras pensaba en sus propias limitaciones y en el potencial que aún no había explorado, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría lo suficientemente preparado para enfrentar no solo sus miedos, sino también los del equipo que estaba a punto de convocar? La respuesta estaba aún lejana, y el horizonte se ensombrecía con desafíos inminentes. Javier despertó temprano al día siguiente. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un halo cálido que, en circunstancias normales, lo invitaría a quedarse un poco más. Sin embargo, hoy el murmullo de su mente era más fuerte que cualquier comodidad. Se impuso la idea de que el próximo paso debía ser audaz y bien pensado. La reunión con el equipo no iba a ser simplemente una charla, debía ser el catalizador de su futuro. Preguntas resonaban en su mente, cada una más imponente que la anterior. ¿Cuánto habían estado dispuestos a sacrificar? ¿Estaban listos para dar el salto? Con cada ida y vuelta de su mente, la incertidumbre crecía, pero también la determinación de querer brillar como líder. Tal vez no solo se trataba de su proyecto, se trataba de reafirmar su capacidad para guiar a otros. Durante su rutina matutina, Javier se encontró repasando los perfiles de los miembros del equipo. Recordaba sus habilidades, sus pasiones. Cada uno de ellos poseía una chispa que, si se encendía de la manera correcta, podría transformar la visión que él y su socio habían compartido. Sin embargo, el reto no sería fácil. A cada paso que daba, surgía la duda sobre si realmente podía inspirar a otros a seguir su liderazgo. Cuando se sentó a su escritorio, la pantalla de la computadora lo recibió con una imagen de la presentación que había preparado. Se trataba de un desarrollo. Sabía que debía dar espacio a las ideas de los demás, pero en su interior, un miedo latente le decía que se arriesgaría a perder el control. ¿Y si el enfoque que quería llevar no era el que deseaban sus compañeros? ¿Sería capaz de manejar una discusión abierta o caería en la trampa del yo? ¿Estancamiento? La carga emocional se hizo evidente, como un peso que se acumulaba en su pecho. Como si su mente se alineara, decidió que no solo se trataría de escuchar, sino de hacer preguntas que provocaran reflexión. Necesitaba que cada miembro del equipo se sintiera valorizado, que las ideas fluyeran y que comprendieran que sus voces eran vitales en este proceso. Con ese propósito en mente, se sentó y escribió una serie de preguntas abiertas. ¿Qué riesgos están dispuestos a asumir? ¿Qué significado tiene para ustedes este proyecto? El día avanzó rápidamente. Cuando llegó el momento de la reunión, Javier sintió que la tensión palpable en el ambiente era casi económica. Cada miembro se acomodó en su silla, expectante. Él sintió que por primera vez en mucho tiempo, el miedo se estaba transformando en adrenalina. Había una energía palpable, casi eléctrica, que lo empujaba a ir hacia adelante. Comenzó la presentación con una breve introducción. Al mirar a su alrededor, se sintió despojado de su ansiedad. Las miradas de su equipo estaban fijas en él, y una mezcla de emoción y desafío lo envolvió. Las herramientas que había forjado en sí mismo en los últimos días se cristalizaron en ese instante. Era el momento de mostrar a todos que, aunque él sería quien guiara la orquesta, la música nacía de la colaboración. Conforme lanzó las preguntas, los miembros comenzaron a compartir sus pensamientos. Fue reconfortante ver que sus ideas se construían unas sobre otras, como ladrillos de una nueva estructura. Javier experimentó un asombro súbito. Ya no solo eran sus pensamientos, sino que el conjunto de voces se unía en una sinfonía de posibilidades. La inquietud que había sentido por perder el control se desvanecía lentamente, sustituyéndose por la certeza de que el crecimiento emergía de la oportunidad compartida.
No obstante, en medio de la euforia y la creatividad del momento, una nueva realidad se avecinaba. Con el compromiso del equipo ansioso por avanzar en su propuesta, Javier sintió una oleada de responsabilidad. La decisión de arriesgarse estaba a un paso de convertirse en una carga significativa. A medida que cada miembro brindaba sus ideas, una sombra de inquietud se cernía sobre él. ¿Cómo lidaría con las expectativas que estaban generando? La necesidad de tenerlos a todos alineados guiaba sus pensamientos, y se preguntó si, al final, esa unión sería la fuerza que lo llevaría a su mayor éxito o al fracaso más rotundo. Mientras la reunión llegaba a su cierre, Javier supo que el siguiente encuentro no solo tendría que ver con estrategias y propuestas, sino con algo mucho más profundo. Un desafío emocional que pondría a prueba la ética y los valores que cada uno portaba. La sensación de que todo podía desmoronarse rápidamente lo mantenía alerta. ¿Estaría preparado para evaluar no solo lo profesional, sino también lo personal de cada miembro del equipo? El filo de la decisión estaba afilado, y Javier entendió que su viaje apenas comenzaba. El camino se tornaba más incierto, pero también, paradójicamente, más emocionante. Estaba realmente listo para enfrentar no solo el futuro de la empresa, sino también sus propias limitaciones y las de quienes lo rodeaban. La duda lo envolvía, pero había algo en la luz de la sala que le decía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. El día posterior a la reunión, Javier se despertó con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. La noche anterior había sido reveladora. Se dio cuenta de que sus compañeros de trabajo eran un reflejo de su propio viaje personal. Había crecido, sí, pero en el proceso también había aprendido a confiar en los demás. Sin embargo, las dudas aún persistían. ¿Sería capaz de llevar a cabo su visión? ¿Podría convertir a su equipo en verdaderos colaboradores en la búsqueda de un futuro agrícola innovador y sostenible? Mientras se preparaba para el día, se concentró en lo que había mencionado en la reunión: el riesgo de involucrar a todos en el proceso. No podía dejar que sus miedos personales lo detuvieran. En su mente, sabía que si quería hacer un salto significativo en su carrera, tenía que actuar a pesar de las dudas que a veces lo asaltaban. La oportunidad de transformar no solo su industria, sino también su vida, se presentaba ante él. Decidido a reforzar la cohesión de su equipo, Javier organizó un segundo encuentro. En esta ocasión, quería que todos se sintieran escuchados y que sus opiniones contaran de manera equitativa. Hablarían sobre las ideas compartidas y desarrollarían juntos un plan de acción. Cada miembro, desde el más nuevo hasta el más veterano, debía saber que su voz era fundamental. El ambiente del café donde se reunirían era distinto esta vez. Había un aire de determinación palpable. A medida que los participantes se sentaban en torno a la mesa, Javier se sintió aliviado al notar el entusiasmo colectivo. Cada rostro mostraba anticipación, cada mirada reflejaba la misma visión que él había comenzado a forjar en su mente. Comenzó la reunión compartiendo el propósito y reiterando la importancia de su compromiso con el proyecto. El espíritu del equipo estaba en ebullición, y eso lo encendió. Hoy no se trata solo de negocios, les dijo, con voz firme. Se trata de construir un legado que no solo nos beneficiará a nosotros, sino a las generaciones futuras. Quiero que todos participen con ideas, críticas o cualquier aporte que consideren necesario. Los rostros de sus compañeros brillaban con energía renovada. Era evidente que las palabras de Javier habían resonado. Uno a uno comenzaron a abrirse y compartir pensamientos. La sala se llenó de un bullicio impetuoso de conversación. Cada idea parecía tener su propio vuelo. La emoción se hacía tangible. Quería que comprendieran que no era solo su sueño, era algo que todos estaban creando juntos. Mientras tomaban nota de lo que cada uno iba sugiriendo, Javier notó un cambio en la dinámica. Las opiniones divergentes comenzaron a entrelazarse en un discurso común de innovación y sostenibilidad. La combinación de sus experiencias únicas les permitió visualizar un panorama más amplio y solidario. Era como si las tensiones del pasado se disolvieran y el enfoque se estableciera en la creación de algo grande.
Cada aportación era validada y respetada. Al final de la reunión, Javier sintió que había dejado atrás su antigua forma de liderar, aquella que se basaba en la jerarquía y en una comunicación unilateral. En su lugar, emergió un nuevo Javier, uno que era verdaderamente un facilitador de ideas. Los comentarios reflejaban que todos se sentían parte de la misión. Las inseguridades que antes lo habían desconcertado se vieron transformadas en confianza y empoderamiento tanto en él como en su equipo. Mientras abandonaban el café, Javier se sintió ligero, casi como si pudiera volar por el aire. La decisión de actuar uniendo fuerzas había superado sus propias expectativas, pero la verdadera prueba se acercaba. Tenían que presentar su plan a la junta directiva de la empresa, y eso significaba que el trabajo conjunto tenía que ser sólido. Si bien había una confianza recién descubierta entre ellos, la inminente reunión con la junta era un reto monumental. Durante los días siguientes, Javier y su equipo se dedicaron a dar formato a las ideas en un plan tangible. Trabajaron largas horas, su pasión se convirtió en un combustible. La visión que habían co-creado durante la reunión inicial ya no estaba difusa. Cada paso que daban avanzaba hacia la claridad. La sensación de camaradería los unió más, como si sus lazos se fortalecieran en cada esfuerzo compartido. A medida que se acercaba la fecha de su presentación, Javier reflexionaba sobre su propia evolución. Si antes había temido fracasar, ahora comprendía que el verdadero fracaso sería renunciar a la lucha por un futuro vibrante. La noche anterior a la reunión, se sentó a escribir sus pensamientos. Con cada palabra, sintió que el peso de la preocupación se desvanecía, reemplazado por una convicción profunda de que estaban listos. Finalmente, el día llegó. Las miradas en la sala de juntas lo intimidaron al principio, pero Javier se centró en el equipo a su lado. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta misión. Estaban juntos, impulsados por el mismo deseo de marcar un cambio. La presentación comenzó, y cada uno de ellos expuso su parte con confianza. Las estadísticas, las anécdotas, los modelos de sostenibilidad, todos los elementos construyeron una narrativa cohesiva que resonó. Al final de su exposición, Javier sintió que la sala se llenaba de un silencio cargado de expectativa. La junta lo observaba atentamente, pero no sintió la presión que había anticipado. Había aprendido a dejar que las ideas hablaran por sí solas, y en ese momento se sintió invencible. La directiva le lanzó preguntas incisivas, y Javier se sintió cómodo respondiendo, defendiendo su visión con autenticidad. La conexión que había forjado con su equipo lo sustentaba. Finalmente, uno de los miembros de la junta sonrió, y con un tono de aprobación dijo: «Es un enfoque audaz y necesario. Creo que han hecho un excelente trabajo». Un suspiro de alivio recorrió la sala. La tensión se desvaneció, y con ello, una nueva esperanza emergió. Mientras abandonaban la sala de juntas, Javier sintió cómo una oleada de satisfacción lo invadía. Habían conquistado no solo la votación, sino también afirmado su lugar como líderes. Se dieron cuenta de que el verdadero éxito no se trataba solo de los resultados financieros, sino de cómo habían evolucionado, confrontado sus miedos y crecido juntos. En las siguientes semanas, el proyecto comenzó a cobrar vida. Las enseñanzas que Javier había desbordado en el proceso se resonaban en cada interacción y decisión. La transformación no solo impactó a la empresa, sino que también dejó huella en su propia identidad. Decidió que seguiría fomentando la colaboración, que su viaje apenas comenzaba y que la conexión con su equipo sería un cimiento fundamental en su camino hacia el futuro. Desde aquel encuentro con su antiguo socio y sus dudas iniciales, hasta la consolidación de una idea que transformaría el sector agrícola, Javier había recorrido un viaje de autodescubrimiento. Estaba en un camino que no solo implicaba construir un éxito profesional, sino también forjar un legado de liderazgo que, en última instancia, honrara a su familia y a la comunidad que lo apoyaba. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que cada paso había sido necesario. Había logrado integrar su pasado con su presente, y eso le ofrecía la perspectiva para afrontar todo lo que el futuro traía consigo. La vida podía ser un lugar incierto, pero había aprendido que también es un terreno fértil para construir cambios significativos. Y en ese momento, Javier supo que estaba listo para todo lo que viniera a continuación. No solo se trataba de un proyecto, sino de un nuevo capítulo en su vida.
Con una sonrisa en su rostro, Javier decidió que continuaría avanzando, aprovechando cada oportunidad, cada conexión y cada desafío. Este no era el final de su historia, sino el comienzo de una transformación personal que aspiraba a perpetuar de generación en generación. Ahora, querido espectador, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Ahora, querido espectador, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.